Hola, nosotras somos Daniela Espinel y María Paula Rodríguez de la Universidad Santo Tomás y en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de las correlaciones y de la comparación de medias. Bueno, entonces primero vamos a hablar de las correlaciones. Entonces se dice que las correlaciones se pueden observar cómo se relacionan las variables estadísticamente a partir de dos medidas, las cuales son la covariancia, que es una medida de relación entre variables, y el coeficiente de correlación, que es la covariancia estandarizada. Entonces, las correlaciones sirven para saber si dos variables están relacionadas y para saber si los cambios de dos variables son similares, debido a que si una variable se desvía de la media, se espera que la otra también lo haga. Para poder decir que la covariancia es grande o es pequeña, es importante que los datos tengan las mismas unidades de medida y para ello se utiliza la normalización, que consiste en convertir la varianza en un conjunto estándar de unidades. Bueno, entonces, ¿qué es la correlación? Es la covarianza estandarizada. Este mide de manera cuantitativa la magnitud y la dirección de la relación. Si hay una correlación de 0 a 0,34 se dice que la correlación es baja y si es de 0,35 a 0,64 se dice que la correlación es moderada y de 0,65 a 1 se dice que la correlación es alta. También se dice que cuando la relación es positiva hay una variable aumenta conforme aumenta la otra y cuando la relación es negativa una variable disminuye conforme aumenta la otra. También puede existir que no hay relación entre variables y allí aparecería el cero. Entonces es pertinente decir que el coeficiente de correlación va de -1 a 1. Entonces, hay diferentes coeficientes de correlación. El primero es el de Pearson, que mide la relación de variables cuantitativas, continuas, politómicas en escala de razón o de intervalo. Es independiente de la escala de medida de las variables. El coeficiente de correlación de Spearman-Brown es un coeficiente no paramétrico que trabaja primero clasificando los datos y luego aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. Mide la relación entre dos variables ordinales. Por ejemplo, mide la correlación entre dos test medidos en el coeficiente de correlación tau de Kendall es otra correlación no paramétrica y debe ser utilizado en lugar del coeficiente de Spearman cuando usted tiene un pequeño conjunto con un gran número de filas de datos vinculados. Esto significa que si usted clasifica todas las puntuaciones y muchos puntajes tienen el mismo rango, entonces tau de Kendall se debe utilizar. También se usa cuando uno tiene un pequeño número de datos con un gran número de filas atadas. Se usa para extraer generalidades más precisas. El coeficiente de correlación biserial puntual o biserial son dos coeficientes de correlación que se distinguen por solo una diferencia conceptual. Sin embargo, su cálculo estadístico es bastante diferente. Estos coeficientes de correlación se utilizan cuando una de las dos variables es dicotómica, es decir, es categórico con solo dos categorías. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo de un coeficiente de correlación que es el de Pearson en SPSS. Entonces el ejemplo es el siguiente. Se quiere probar con un alfa de 0,01 que existe una relación directa estadísticamente significativa entre las notas del primer parcial y las notas del segundo parcial. La hipótesis de trabajo es la siguiente. Existe una relación directa estadísticamente significativa entre las notas del primer parcial y las notas del segundo parcial. Y la hipótesis nula es no existe una relación estadísticamente significativa entre las notas del primer parcial y las notas del segundo. Bueno, ahora vamos al programa de SPSS para realizar el ejemplo. Como ven, ya todos los datos están insertados, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a la barra, le damos clic en analizar, luego vamos a correlaciones y luego a bivariadas. Y ahí insertamos las dos variables en la casilla que dice variables. Dejamos seleccionado ahí en Pearson porque queremos analizar el coeficiente de correlación de Pearson y en la prueba de significación lo dejamos en bilateral puesto que no se sabe
si en el ejemplo dicen que la hipótesis incrementa o disminuye los valores. Luego vamos a opciones y le damos en seleccionar en medidas y desviación estándar. Le damos continuar. Luego le damos a aceptar y se dice que la media de las notas del primer parcial y del segundo parcial es de 3,470 y 3,510. Las desviaciones estándares de 0,8230 y 0,5486 y el n, que es la cantidad de datos, es de 10. Ahora vemos que aquí el coeficiente de correlación de Pearson nos puntúa con 0,881, lo que significa que la correlación es significativamente, es estadísticamente significativa con un nivel alfa de 0,01 y nuestro nivel P es de 0,001 y aquí nos muestra que el N es de 10. Entonces, por lo rechazamos la hipótesis nula, lo que esto significa que existe una relación directa, estadísticamente significativa entre las notas del primer parcial y las notas del segundo parcial. Entonces, ahora pasamos a hablar acerca de la comparación de medidas y decimos que estas las usamos para comparar las medidas de dos grupos que queremos investigar o con los que queremos trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la recolección de los datos en cada grupo o podemos trabajar con un mismo grupo exponiéndolo a diferentes situaciones experimentales. Dentro de la comparación de datos encontramos la prueba T, que es utilizada para probar si un coeficiente de correlación es diferente a 0, para probar si un coeficiente de regresión es diferente a 0 y para probar si las medias de los grupos son distintas o son diferentes. Entonces, hay dos tipos de pruebas T con las que podemos trabajar. La primera es la independiente, que la utilizamos cuando hay dos condiciones experimentales y en diferentes participantes. Este tipo de prueba T también es conocida como muestras independientes. Y el segundo tipo, que es la dependiente, es cuando tenemos dos condiciones experimentales en los mismos participantes. Y pues esta recibe también los nombres de pares relacionados o muestras relacionadas. Podemos encontrar también semejanzas entre las pruebas T dependientes e independientes, que son las siguientes. La primera es recoger dos muestras de datos y obtener las medidas muestrales. La segunda es si las muestras vienen de la misma población, esperamos que los medios, es decir, los resultados, sean más o menos iguales. Y la tercera es comparar la diferencia entre las medidas de muestra que hemos escogido. Y a partir de estas tres semejanzas podemos llegar a la conclusión de rechazar o de aceptar la hipótesis nula. Entonces, vamos a pasar a hacer el ejemplo en SPSS y nuestro ejemplo para trabajar con la prueba T es el siguiente. En una empresa de revisores fiscales se quiere conocer el nivel de estrés de los trabajadores antes y después de fumarse un cigarrillo. Para esto, se les aplica una prueba de ansiedad y se comparan sus puntuaciones obtenidas, donde se esperan obtener resultados de mayor ansiedad antes de fumarse el cigarrillo y de menor luego de este. Entonces, en este ejemplo, la hipótesis de trabajo es que el nivel de ansiedad de los trabajadores antes de fumarse el cigarrillo es más alta que después de hacerlo. Y la hipótesis nula es que el nivel de ansiedad de los trabajadores antes de fumarse el cigarrillo no es más alto que después de hacerlo. Bueno, entonces ya a partir del conocimiento del ejemplo podemos pasar a analizarlo en el SPSS. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos los datos de los resultados obtenidos de las pruebas antes y después del consumo del cigarrillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si estos datos obtenidos hacen parte de la columna normal para poder seguir con el proceso de la prueba T. Para esto nos vamos a analizar, seleccionamos pruebas no paramétricas. Dentro de estas nos vamos a cuadros de diálogo antiguos
y seleccionamos KS de una muestra. Entonces aquí seleccionamos primero el nivel de ansiedad antes del cigarrillo, lo pasamos y seleccionamos el nivel de ansiedad después del cigarrillo. Aquí le damos a aceptar y esto nos lleva a entender que en las conclusiones nos afirman que la distribución de los datos hace parte de la prueba normal y que es calculado a partir pues, de los resultados obtenidos en las pruebas de ansiedad. Entonces, para seguir ya con el proceso de la prueba T y para poder ver si realmente es significativo el cambio antes y después, nos vamos a analizar. Aquí seleccionamos comparar medias y seleccionamos la opción de T para muestras relacionadas. Aquí seleccionamos primero el nivel de ansiedad después del consumo del cigarrillo y después el nivel de ansiedad antes de fumarse el cigarrillo. Antes de fumarse el cigarrillo. Y le damos a aceptar. Entonces aquí lo que podemos ver es que el p-valor nos muestra que lo tenemos en 0. Lo que esto nos quiere decir es que tenemos una diferencia realmente y estadísticamente significativa entre el antes y el después del consumo del cigarrillo. Esto nos lleva a rechazar la hipótesis que anteriormente habíamos planteado, la hipótesis nula que habíamos planteado, y en conclusión afirmamos nuestra hipótesis de trabajo inicial, que es que el nivel de ansiedad de los trabajadores antes de fumarse un cigarrillo es más alto que después de hacerlo. Entonces, hemos llegado al final de nuestro tutorial. Esperamos que la información que les brindamos acerca de correlaciones y comparación de medios les sea útil para futuros trabajos investigativos. Muchas gracias.